El tema que vamos a ver el día de hoy es cómo vivir una vida significativa. Para mí la verdad es que es un tema súper interesante. Pareciera que no es muy práctico, ¿verdad? Porque dices, bueno, ¿y esto para qué sirve? Pero la verdad es que sirve de mucho porque es la gran diferencia entre ser feliz y no ser feliz, básicamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí tiene una aplicación inmediata que puede sernos muy útil. Entonces, bueno, pues lo primero que quería reflexionar con ustedes es cómo es una vida cuando no es significativa, cómo se siente una vida cuando no tenemos un sentido de significado y un sentido de propósito y un sentido de, eh, de una meta en nuestro día a día, ¿no? Eh, Probablemente ninguno de nosotros decidimos estar aquí. Y no me refiero a estar aquí hoy, este día, en esta charla, sino estar aquí, o sea, estar vivos, ¿no? Ninguno de nosotros decidimos estar vivos, ninguno de nosotros tomamos la decisión de venir a esta vida. Simplemente un buen día, ¡prum!, aquí estamos, en este mundo, con un cuerpo humano, con esta cosa extraña y maravillosa que llamamos vida, que quién sabe qué es, ¿verdad? Pero aquí estamos vivos en este mundo. Eh, Tenemos nuestra voluntad, se supone que nuestro libre albedrío, tenemos nuestros proyectos, nuestras ideas, nuestras cosas, nuestros planes, ¿verdad? Tenemos nuestras emociones, tenemos nuestro intelecto, tenemos una serie de bendiciones maravillosas al estar vivos, ¿no? Pero ¿en qué consiste nuestra vida? Pues básicamente nacemos y a lo largo de la vida, pues un poquito como que nos va llevando la corriente, ¿no? Al menos en un principio, pues nacemos y más o menos vamos haciendo lo que nos dicen nuestros papás, nos llevan a la escuela, tarde o temprano, pues sí, secundaria, prepa, puede que un buen día decides hacer una carrera, entonces haces una carrera, eliges una profesión, tienes una vocación, al ratito tienes un trabajo, te ganas la vida, si te va bien y eso es lo que quieres, pues quizá una pareja, te casas, tienes hijos, ¿verdad? Continúa la cosa así más o menos con una especie de patrón establecido que es como un modelito que ya todos no sabemos, ¿no? A la larga, pues envejeces, te jubilas y tarde o temprano, ¡pum!, te mueres, ¿verdad? En eso consiste la vida. Y luego dice uno, y bueno, ¿y todo eso como para qué, verdad? Eh, ¿Qué hacemos en ese espacio entre el nacimiento y la muerte? ¿Y cómo lo vivimos, no? Lo vivimos simplemente como una especie de carrito que está siendo empujado por una corriente sobre la que no tenemos mucho control, o hay algo más, ¿no? Podemos decir que realmente es suficiente simplemente con nacer, hacer nuestro trabajo cotidiano, estudiar, casarnos, tener hijitos y luego morirnos. ¿Es suficiente con eso? Dices que no, ¿verdad, Leslie? Sí, probablemente, ¿verdad? Si estamos aquí, y justo si estamos aquí en un centro budista practicando la meditación, viniendo a una charla que se llama así, ¿verdad? Es que efectivamente sentimos que no es suficiente, que necesitamos algo más. Necesitamos algo más que simplemente llenar ese espacio, ¿no? En el budismo se habla del concepto del bardo. El bardo, ¿conocen la palabra bardo? Bardo. ¿Sabes qué significa la palabra bardo? Pues el libro tibetano de los muertos justamente se llama el Bardo Todol. La palabra bardo significa un espacio intermedio. Es un espacio intermedio entre un estado y otro. Se habla de que la muerte es un bardo, ¿verdad? Es un bardo porque es un espacio intermedio entre una vida y otra. Pero hay veces que también se habla del bardo de la vida. Se habla de la vida como un bardo. La vida, que igual nos puede durar 10 años o 15 años o 85 años o 115 años, no sé, lo que nos vaya a durar la vida. Es un bardo entre un momento, que es el momento del nacimiento, y el momento de la muerte. Ese bardo, ese espacio intermedio, ¿qué hacemos con él y cómo lo vivimos, no? ¿De qué se trata? Nada más de ir como coleccionando experiencias, de ir teniendo momentitos de intensidad y momentitos de tristeza y momentitos de dolor y momentitos de plenitud. ¿De qué se trata la vida, verdad?
¿De qué se trata la vida? ¿Para qué vivimos? No sé, seguramente todos se han encontrado en algún momento de la vida con esta sensación como de sinsentido, ¿no? A veces cuando estamos medio depres, medio down, ¿no? Nos tocamos con una sensación como de sinsentido que nos hace sentirnos a veces muy perdidos. Y probablemente todos nos convertimos en buscadores espirituales de una u otra manera, precisamente para intentar lidiar con esos momentitos de sinsentido, en donde como que las cosas pierden significado, en donde vivimos sin entusiasmo, en donde, híjole, qué flojera, en donde estás haciendo tus labores cotidianas de una manera como mecánica, sin un sentido de, pues de eso, de significado, ¿verdad? Y yo creo que todos hemos, ¿quién no ha tocado ese tipo de experiencias? Yo creo que todos, ¿verdad? Hemos tocado ese tipo de experiencias de sinsentido. Es algo muy humano, es algo muy humano. Yo creo que todos pasamos por ahí. Esta sensación como de estar viviendo a medias, ¿no? De estar viviendo a medias. Ayer estaba escuchando una charla de un amigo mío que se llama Vajrapriya y nos decía que esta insatisfacción con la que a veces nos topamos tiene que ver con el hecho de que no estamos en contacto con la realidad. Estamos viviendo a medias, efectivamente, porque no estamos en contacto con la realidad. No estamos realmente conscientes de cómo es la naturaleza de las cosas realmente. No estamos en contacto, por ejemplo, con el hecho de que nos vamos a morir, ¿no? Todos nos vamos a morir. Y lo sabemos, pero lo sabemos ahí como que en el trasfondo de nuestra mente. Cotidianamente no estamos en contacto con ese hecho. Vivimos así como si no pasara nada, ¿verdad? Decía mi amigo Vajrapriya, es como un señor que se cae de un edificio y que durante la caída va a la mitad y dice, bueno, pues hasta ahora todo va bien, ¿no? Hasta ahora todo va bien. Ignoramos lo que va a pasar al final, ignoramos que se va a acabar. Estamos viviendo a medias. Y esta no es una visión pesimista, ¿no? No es una visión pesimista. Ay, pues no estamos en contacto con el hecho de la muerte. No, en la medida en que estamos más en contacto con el hecho de la muerte, más tenemos acceso a una vida plena, curiosamente, ¿no? El mismo Buda decía, no sabemos que nos vamos a morir, la gente no se da cuenta que se va a morir. Si la gente se diera cuenta que se va a morir, arreglaría sus asuntos, viviría su vida de una manera muy distinta, dejaría de estarse peleando unos con otros. Porque eso, si estás cayendo de la punta de un edificio, estás cayendo con otras personas, si realmente te das cuenta de lo que viene, ¿vas a escoger ese momento para ponerte a pelear con la persona que tienes enfrente? Pues no, ¿no? No, o sea, escoges hacer otra cosa con ese momentito, con ese espacio intermedio que es la vida. Eliges hacer algo significativo, ¿no? Algo útil incluso puedes ponerle ese calificativo, ¿no? Entonces mi amigo Vajrapriya decía esto, tenemos una sensación de sinsentido, de falta de significado, muchas veces porque no estamos en contacto con la realidad, no estamos en contacto con las grandes verdades de la vida. El hecho de que todas las cosas están cambiando, de que no somos más que un proceso en constante cambio, en el centro del cual realmente no hay ninguna esencia inmutable que tenga una existencia última, ¿no? No estamos en contacto con esas grandes verdades. Entonces estamos viviendo como con un velo en los ojos, estamos viviendo a medias, y eso es insatisfactorio. Eso es doloroso prácticamente, ¿no? Y la otra razón por la que tenemos esta sensación de insatisfacción, dice mi amigo Vajrapriya, es porque no hemos desarrollado todo nuestro potencial. Vivimos a medias, no nada más en el sentido como de la plenitud de la que somos capaces, sino el potencial del que somos capaces en términos del ser humano en el que nos podemos convertir. Generalmente no somos la mejor versión de nosotros mismos. Generalmente nos falta mucho para llegar ahí. Podemos desarrollar nuestro potencial a niveles inimaginables. Justamente todo el camino budista y todo el descubrimiento de la iluminación del Buda tiene que ver precisamente con eso, con aprender a desarrollar
todo el potencial humano que tenemos en nuestras manos. Y en la medida en que no lo desarrollamos, nos sentimos como a medias, nos sentimos insatisfechos. Nos sentimos como que algo falta, ¿no? Esto que decías, algo falta. Entonces, bueno, esas son dos de las razones por las cuales tenemos a veces este sentido de falta de significado, ¿no? Y esto, fíjense que yo creo que este es uno de los temas bien centrales en el budismo, porque de ahí partió la experiencia del Buda. Ustedes recordarán probablemente que el Buda fue un hombre que nació con el nombre de Siddhartha Gautama. Él fue el hijo de una especie de rey o de gobernante. Vivía en un palacio lleno de lujos, súper cómodo, con miles de posibilidades de educación, riqueza, mujeres, esto, lo otro, ¿no? Y el Buda no era feliz. Bueno, todavía no era el Buda, era Siddhartha Gautama. Tenía juventud, tenía belleza, tenía familia, tenía aceptación, tenía reconocimiento, tenía todo lo que aparentemente necesitamos para ser feliz. Y Siddhartha no era feliz, ¿no? Las escrituras budistas nos hablan de esta experiencia de insatisfacción de Siddhartha de una manera súper elocuente y también como muy imaginativa, ¿no? Y es difícil identificar si se trataba de una insatisfacción así como cotidiana, como chiquita, como simplemente como no sentirse lleno, no sentirse pleno, o si más bien se trataba de una gran crisis espiritual, una gran crisis existencial, que probablemente así fue, porque lo llevó a dejar su palacio. Tarde o temprano se salió de su palacio, abandonó a su familia y se lanzó ahí por los campos polvorientos del norte de la India, en los bosques y los desiertos y demás, a aprender la meditación, a seguir un camino espiritual. Justamente en busca de significado, ¿no? Las escrituras budistas nos hablan de que Siddhartha reflexionó mucho, particularmente sobre tres cosas: lo inevitable de la vejez, la enfermedad y la muerte. Estas fueron, digamos, como que ahora sí que las gotitas que derramaron el vaso, aparentemente, en la crisis existencial de Siddhartha. La inevitabilidad de la vejez, la enfermedad y la muerte. El de pronto darse cuenta que es algo que todos sabemos también a un cierto nivel, pero que no nos damos cuenta a fondo de cómo de alguna manera estamos atrapados en esa realidad. Todos experimentamos enfermedad, vejez y muerte. Y son experiencias que en principio no queremos experimentar, ¿verdad? Pero vamos a llegar ahí, no hay de otra. Es la naturaleza humana. Entonces, esta crisis existencial de Siddhartha, ¿no? De pronto se podrán imaginar a este jovencito que de pronto decía, bueno, ¿y todo esto para qué? Tanta pachanga, ¿no? La vida y vas y vienes y resulta que estás atrapado en esa especie de destino. No hay nada que hacer, no te puedes zafar de eso. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué vivimos? ¿Cuál es el punto? ¿Qué estamos haciendo aquí, no? Esa era la crisis, esa era justamente la crisis de Siddhartha. Pero Siddhartha tuvo otra visión. Tuvo la visión en algún momento que salió a pasear de su palacio, se encontró con un monje, con un renunciante que iba cubierto con una túnica de color anaranjado y que estaba caminando con una compostura increíble, una figura digna, con una actitud bondadosa, una mente ecuánime, centrada. Y Siddhartha dijo, este hombre sabe algo. Este hombre algo entendió que yo quiero saber qué es. Entonces tuvo esta visión. Siddhartha tuvo una visión, que fue justamente la visión del potencial humano, en aquello en lo que se puede convertir un ser humano, una persona con ese nivel de claridad, de ecuanimidad, de estar centrado en sí mismo, ¿no? Siddhartha pensó, este hombre ya encontró la respuesta a los grandes interrogantes de la vida. Dijo, y yo quiero eso, yo quiero eso. Entonces, se fue de su palacio y se lanzó en esta búsqueda espiritual para encontrar un camino, una vida significativa.
Entonces, Siddhartha lo que quería era ser feliz, ¿no? Y yo creo que, bueno, todos queremos eso, todos queremos ser felices. Y desde que nacemos, en nuestra juventud, adolescencia, buscamos la felicidad. Y fíjense que mi maestro Bhante, mi maestro Sangharakshita, que es el fundador de nuestra orden, dice que en la medida en que vamos madurando, humanamente y espiritualmente, esta idea de buscar la felicidad es algo que empieza como a ceder, es algo que empieza como a irse, y más que buscar la felicidad, empiezan a surgir otras palabras, como por ejemplo, buscar significado, buscar plenitud, buscar paz, satisfacción, comprensión. Entonces, la idea de la felicidad, porque finalmente, ¿qué es la felicidad? ¿No? La felicidad va y viene, es esta sensación como de burbujeo que muy fácilmente la confundimos con el placer. Muy fácilmente estar en experiencias placenteras nos hace sentir felices. ¿Quién sabe qué es sentirse feliz, verdad? ¿Quién sabe cómo va y viene esa experiencia? Pero a lo que sí podemos aspirar tal vez es a buscar una vida en donde haya comprensión, en donde haya significado. Una vida, como decía Bhante, una vida con la que estemos plenos y satisfechos en el sentido de que el momento en el que nos tengamos que ir, cuando lleguemos al momento de la muerte, podamos decir, me siento en paz, siento que hice lo que tenía que hacer, siento que no desperdicié un instante de esta existencia, ¿no? El sentido de usar la vida de manera hábil, no desperdiciarla, ¿no? Yo creo que todos esos conceptos son conceptos que empiezan a tomar en la medida en que vamos madurando. Más bien nuestra búsqueda se va transformando en eso, no tanto en que queremos una vida feliz, sino que queremos una vida de satisfacción, una vida plena, una vida en paz, una vida significativa. ¿Y qué es una vida significativa, verdad? ¿Cómo se llega ahí? Bueno, pues podemos ver qué fue lo que hizo Siddhartha Gautama para encontrar esta vida de significado. Pues primero que nada se fijó una meta, y esta meta era precisamente esta visión de ese monje, de ese renunciante que él vio caminando por los caminos con esta ecuanimidad, ¿no? Esa meta, que si no fue una meta, digamos, que él verbalizara de manera muy elocuente, sí era una visión muy clara de algo hacia dónde dirigirse, de un sentido de cosas valiosas que quería traer a su vida, ¿no? Entonces ahí teníamos la meta de Siddhartha. Y alcanzó la meta, Siddhartha alcanzó la meta en el momento en el que alcanzó la iluminación. Alcanzó este estado de la mente que conocemos como el despertar, despertó del sueño de la ignorancia, terminó con cualquier rastro de avidez o de aversión que hubiera en su vida. Se dio cuenta de la realidad, de la naturaleza de la existencia, encontró respuestas a todas estas preguntas existenciales que tenía. Y el resto de su vida se dedicó a compartir esas respuestas. Pero fíjense que el Buda no habló tanto de la meta, no habló tanto de cómo es la iluminación. Y estaba yo reflexionando cómo cuando uno se pone a leer a otros místicos, por ejemplo, hay muchos místicos que hablan de manera muy florida de cómo es la experiencia mística, de cómo es la experiencia de despertar, de la iluminación, ¿no? Y te hablan en términos muy así como muy extravagantes, ¿no? De esas experiencias místicas profundas, ¿no? Pero el Buda no hizo eso. El Buda casi no hablaba de en qué consiste la experiencia de iluminación. El Buda básicamente tenía esta idea de que cualquier palabra que uno le intente poner a esa experiencia la trivializa, digamos, ¿no? Hace que la experiencia pues pierda significado precisamente, ¿no? Entonces el Buda no hablaba de la meta, no hablaba de la iluminación mucho, pero de lo que sí hablaba mucho el Buda era del camino, cómo llegar ahí, cosa que otros místicos casi no hacen, por ejemplo. Si uno se pone
a leer a otros místicos, te hablan de la experiencia mística, pero no te dicen cómo llegar ahí. El Buda hizo lo contrario. No te hablaba de la experiencia mística, pero sí te decía cómo llegar ahí. Y el Buda se la pasó 45 años recorriendo los caminos del norte de la India, tratando de comunicar eso, cómo llegar a esa experiencia que es el total del potencial humano, el desarrollo del total del potencial humano. Entonces, cuando nos sentimos perdidos, cuando nos sentimos tocando esa sensación de sinsentido, yo creo que lo que es muy importante es tener a la vista la meta, conectar con la meta. Y pensaba yo en este ejemplo que es muy bonito, ¿no? De que hay tres albañiles que están construyendo una pared, ¿no? Y le preguntan al primer albañil, ¿y tú qué estás haciendo? Y dice, no, pues yo estoy aquí poniendo una piedra sobre otra. Cemento, piedra, cemento, piedra. Le preguntan al segundo albañil, ¿y tú qué estás haciendo? Y él contesta, no, pues yo estoy construyendo una pared, ¿no? Y le preguntan al tercer albañil y dice, yo estoy construyendo una catedral. Entonces, sí, efectivamente, en nuestra vida cotidiana es a veces estar poniendo una piedra sobre otra, pero ¿cómo nos mantenemos en contacto con esta visión de que estamos construyendo una catedral? La meta, mantener en el objetivo la meta. Y Nagapriya una vez usaba esta analogía de que es como traer lentes bifocales, ¿no? ¿Se acuerdan? Bueno, ahora casi ya no hay lentes bifocales, ahora hay estos progresivos tan bonitos como los que yo traigo, pero antes eran bifocales, tenían una rayita aquí, y de la rayita para abajo podías ver de cerca, de la rayita para arriba podías ver de lejos, ¿no? Pues es como traer lentes bifocales en la vida, ¿no? Ver de cerca, porque queremos ver en dónde estamos poniendo el pie, ¿no? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es la siguiente piedrita? Pero también queremos mantener una mirada hacia el horizonte, hacia aquella meta, hacia lo que nos estamos dirigiendo. No perder de vista la meta, porque al tener en mente la meta es lo que nos hace tener un sentido de significado en la vida. Y déjenme leerles unas palabritas de un maestro tibetano que se llama Tsongkhapa. Tsongkhapa es el fundador de la escuela Gelupa del budismo tibetano. Él vivió en el siglo XIV y miren qué bonitas palabras. Dice, el cuerpo humano, en paz consigo mismo, es más precioso que la gema más rara. Atesora tu cuerpo, es tuyo solo por esta vez. La forma humana se adquiere con mucha dificultad y es fácil perderla. Todas las cosas mundanas son breves, como un relámpago en el cielo. Debes saber que esta vida es como la caída de una pequeña gota de lluvia, una belleza que desaparece casi en cuanto comienza a ser. Por lo tanto, fija tu meta y utiliza cada día y cada noche para alcanzarla. Entonces te dice eso. Por lo tanto, las cosas son breves, la vida se nos está yendo en este instante. Por lo tanto, fija tu meta y no pierdas tiempo. Cada día y cada noche, dirígete hacia allá, con paso firme, ¿no? Entonces, Tsongkhapa nos anima a que fijemos nuestra meta. Y esto implica básicamente tener un sentido de la visión de la existencia, tener un sentido de dirección y de propósito, ¿no? Y además nos anima a que recorramos el camino, nos dice, dedica cada día y cada noche a tratar de alcanzar tu meta, recorre el camino. La meta no se va a alcanzar en un tris, requiere un esfuerzo, requiere de determinación. Dedica cada día y cada noche para recorrer ese camino. Y en la medida en que estamos en contacto con nuestra meta y con un sentido de propósito, no es que esta pregunta, esta incomodidad del sinsentido de la vida, del para qué vivimos, ¿no? No necesariamente eso adquiere respuestas, ¿eh? No necesariamente es que podamos nosotros contestar a esa pregunta y decir, sí, sí, vivimos para A, B y C, ¿no? No necesariamente podemos responder a esa pregunta, pero lo que es interesante es que la pregunta se desvanece.
en la medida en que estamos en contacto con un sentido de significado, desaparece la inquietud de ¿y para qué todo esto, no? Desaparece la inquietud, porque estamos involucrados con la vida a un nivel en donde esa inquietud no tiene importancia. No es que desaparezca por completo, yo creo que en la medida en que no estamos iluminados, esa inquietud por ahí anda, ¿no? Aunque sea por debajito, pero por ahí anda. Pero como que pierde centralidad, se hace un poquito más secundaria, se va un poquito a la retaguardia y no está tan en el centro de nuestra experiencia, ¿no? Entonces, el Buda encontró una manera de vivir significativa y a lo largo de las escrituras nos habla de esa meta y nos habla del camino, ¿no? Y una de las formas en las que habla del camino el Buda es a través de esto que conocemos como el noble sendero óctuple, que voy a aprovechar para hacer un anuncio porque ahora vamos a dar un curso sobre ese tema, ¿verdad? Que Marati, ¿cuándo va a ser el curso? El miércoles. Sí, lo estaba yo diciendo hace rato, ¿no? Este miércoles a las 6:30 de la tarde, un curso que se llama Visión y Transformación, justo sobre el camino óctuple. La manera en la que generalmente se presenta el camino óctuple es con una rueda que conocemos. Qué bonita me quedó, ¿eh? ¿Qué tal? Una rueda que conocemos como Dharma Chakra, la rueda del Dharma, y que tiene 8 rebanadas. 8 aspectos. El camino óctuple tiene que ver con 8 áreas de la vida en las cuales el Buda nos recomienda poner atención. Por un lado, en el tema de la visión, emoción, habla, acción, subsistencia, esfuerzo, atención plena y meditación. Entonces, esas son las 8 áreas de la vida. Pues básicamente es toda la vida, ¿verdad? Todos los aspectos de nuestra vida, pero el Buda los subdivide en estos elementos, en estas áreas, en las cuales podemos ir cultivando un sentido podemos irlos perfeccionando. Las ramas del camino generalmente tienen un calificativo que dice visión correcta, emoción correcta, habla correcta, acción correcta y así sucesivamente, ¿no? Esa palabra correcta en pali o en sánscrito es sama. Sama. Por ejemplo, visión correcta es sama drishti, ¿no? Drishti significa visión, sama significa correcto. Pero correcto no tanto en el sentido de lo que es correcto en contraposición a lo que es incorrecto, ¿no? O equivocado, sino correcto en el sentido que es lo que corresponde, es lo que va de acuerdo a cómo son las cosas realmente. En ese sentido es lo correcto, es lo que toca, es lo que queda con la naturaleza de la realidad, ¿sí? Es lo que embona. Entonces, ¿cuál es la visión que embona con cómo son las cosas realmente, ¿no? ¿Cómo es la emoción o la motivación? Aquí entra la motivación, la volición, la energía que va detrás de la acción, ¿no? Que es correcta, que es acorde a cómo son las cosas realmente, a cómo es la realidad, ¿sí? Entonces, esa palabra sama se añade a cada uno de estos elementos. A veces se dice que es correcto, sama drishti, visión correcta, pero también se puede perfeccionar en la medida en que se va acercando a la visión real de las cosas, se convierte en visión perfecta. Entonces, el Buda, podemos decir, practica, no se puede decir que practica, ¿verdad? Porque ya no practica, el Buda ya está en la experiencia de la iluminación,
pero tiene una visión perfecta, una emoción perfecta. Entonces, a mí me gusta esto de perfecto, ¿verdad? Esta idea de que efectivamente siempre hay espacio para perfeccionar, siempre hay espacio para llevar todos estos elementos de nuestra vida más allá, más allá, más allá, trascender todo aquello que nos ata a la experiencia aflictiva de la vida y ir cada vez más allá hacia la perfección que es la mente iluminada. Entonces, estos son los elementos del camino óctuple. Y eso fue lo que el Buda nos dijo. ¿Cómo llevar una vida significativa? Pues así. Intenta trabajar con estos temas de tu vida y velos perfeccionando. Velos haciendo a su vez significativos, ¿no? Que tengan significado, que tengan profundidad. Cada una de estas cosas, cada una de estas áreas de la vida. Sama, de hecho, estamos traduciéndolo como correcto o perfecto, pero ¿qué tal si lo traducimos también como significativo? ¿No? Tener una visión que es significativa, que está en contacto con la meta, una emoción significativa, una habla significativa, ¿sí? Podemos casi que sustituir, en lugar de decir correcto, decir significativo, y finalmente estamos hablando de lo mismo, ¿no? Estamos hablando de estos elementos del camino óctuple. Pero yo quería hablar del camino óctuple muy brevemente, en lo que me queda de la charla, ¿verdad? Pero más que como una rueda, ahora los quiero presentar como un arbolito. Tenemos aquí la tierra, un arbolito. Con sus ramas. Soy malísima dibujando, pero bueno, ese es un arbolito y aquí tiene sus raíces, ¿no? Aquí vamos a poner un frutito. Y si pensamos en el camino óctuple y en que este arbolito representa las distintas áreas de nuestra vida, el aspecto de la visión podemos pensar que son las raíces, ¿no? Visión significativa. La visión significativa, yo creo que lo más, obviamente hay muchas formas de entender ese elemento del camino óctuple, pero tiene que ver con estar en contacto precisamente con un sentido de propósito, con la meta, tener claridad de nuestro potencial como seres humanos, tener claridad de que finalmente la iluminación es un potencial que todos tenemos como seres humanos y que podemos dirigir nuestra vida hacia allá. Entonces, esa es la visión, esa es la visión. El hecho de que los seres humanos nos podemos transformar. Fíjense que la visión, muchas veces la palabra visión se asocia también con las creencias. ¿En qué creemos? Todos creemos en algo, todos partimos, digamos, de una serie de supuestos a partir de los cuales funcionamos. Y esa es la visión que está detrás de nuestra vida. Muchas veces ni siquiera somos conscientes de todas esas creencias que determinan nuestras pequeñas decisiones y nuestros pequeños movimientos en la vida, ¿no? ¿Cuáles son esas creencias que hay ahí detrás? ¿Con base en qué tipo de modelos inconscientes estamos funcionando? Esa es la visión, ¿sí? A eso nos referimos con visión. Claro, por supuesto que podemos poquito a poco ir tomando conciencia de esas creencias y además poquito a poco podemos ir tomando las riendas con respecto a qué creemos, ¿no? ¿Qué queremos creer? ¿Qué queremos integrar a nuestro sistema de creencias? Y podemos decidir qué creemos y qué creencias desechamos. Desechar aquellas creencias pues, que no coinciden con aquello que nos vamos encontrando en la vida. Desechar aquellas creencias que no nos llevan a una vida feliz, a una vida útil, a una vida conectada, ¿no? Y poquito a poco ir integrando creencias y puntos de vista
que apoyan nuestro crecimiento y que apoyan nuestra plenitud y la de otros, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de visión, qué tipo de creencias, qué tipo de puntos de vista pueden apoyar una vida plena y con significado? Pues por supuesto, una visión del potencial que tenemos por delante, una visión de que podemos transformarnos, podemos ser cada día seres humanos más plenos, más bondadosos, más conscientes. Y que eso no tiene límite, no tiene límite. De hecho, la iluminación, se piensa que la iluminación es así como el horizonte, en el sentido de que parece que ahí hay un límite, pero no lo hay, realmente no hay límite al nivel de bondad, compasión, conciencia, energía que puede cultivar un ser humano en su propia vida. Entonces, esa es la visión que puede alimentar nuestra vida. Esas son las raíces de nuestro árbol, que si están bien firmes, bien plantadas, bien saludables, van a producir un árbol frondoso y sano y saludable, ¿no? Entonces, la visión del potencial de nuestra vida, la visión de la meta. Entonces, fíjense cómo, de alguna manera, este elemento del camino óctuple tiene que ver con ese estar en contacto con la meta. Esto que decía Tsongkhapa, ¿no? Fija tu meta y dedícate cada día y cada noche a recorrer el camino, ¿no? Entonces, fijar la meta implica tener esa visión de la posibilidad de la transformación. Y luego, fíjense que el camino óctuple muchas veces se le llama el camino de la visión y el camino de la transformación. Tiene dos elementos. La parte que tiene que ver con la visión y la parte que tiene que ver ya con la actividad de irnos transformando de acuerdo a esta visión. Y entonces todo el resto del camino óctuple es la transformación. Visión en las raíces, todo lo demás, transformación. Entonces, el siguiente elemento del camino óctuple es emoción. Emoción correcta o emoción significativa. Aquí en el arbolito no aparece como una rama, aparece un poquito, quizás como la savia emoción. La savia que recorre todo el sistema vascular del arbolito, ¿no? Desde el suelo que viene el agua, los nutrientes, la savia que lleva los nutrientes a las diferentes partes del árbol. Esa es la emoción correcta o la emoción perfecta, la emoción significativa. Entonces tiene que ver con poder activar en nuestra vida una intención de vida, una motivación de vida que esté alineada con esta visión. Le llamamos emoción. De hecho, en algunas traducciones del camino óctuple se le llama pensamiento. Hoy, justamente hablaba yo con Laura hoy en la mañana de cómo la mente tiene que ver con pensamiento, pero tiene que ver también con emoción. Entonces, ahí estamos hablando de estos aspectos, de la mente, el pensamiento, la emoción, la voluntad, la motivación, todo eso que tiene fuerza, ¿verdad? Eso que activa nuestra habla, nuestras acciones, nuestra vida cotidiana. Esa es la emoción. ¿Y qué tipo de emociones nos llevan, digamos, a una vida significativa? Pues es muy claro, las emociones, por ejemplo, como el amor, como la compasión. Evidentemente, cuando estamos en contacto con esas emociones, traten de pensar, traten de acordarse de algún momento en el que hayan estado muy en contacto con ese tipo de emociones, ¿no? La gratitud, la compasión, el amor. También el contento, la devoción, la tranquilidad. ¿Cómo se sienten esas emociones? Se sienten generalmente profundamente significativas. Se siente, por ejemplo, yo tengo otras por aquí, la inspiración, la confianza. Cuando experimentamos ese tipo de emociones, la pregunta de cuál es el sentido de la vida ni siquiera aparece. Estamos en contacto con ese tipo de emociones y se siente que ese es el significado. Ese es el significado de la vida. No hay que ir más lejos.
Cuando estás experimentando esta emoción que conocemos como meta, los budistas, amor incondicional, amor universal, amor sin límites, el amor que no requiere, digamos, de un eco, que simplemente se da, ¿no? La generosidad. Cuando estamos experimentando ese tipo de emociones, se desvanece cualquier duda de si la vida tiene sentido o no tiene sentido, ¿no? Estamos en contacto con el significado. Entonces, emoción significativa o emoción correcta, emoción perfecta, tiene que ver con la posibilidad de experimentar emociones hábiles, emociones positivas, emociones que nos conectan con la vida, que nos conectan profundamente con la vida. Y obviamente en el budismo es un área que se trabaja con muchísima, de manera muy activa. Tenemos prácticas completas de meditación, tenemos prácticas devocionales que están dedicadas precisamente al cultivo de ese tipo de emociones. En el budismo tenemos la firme convicción de que no somos víctimas de nuestras emociones las fabricamos todos los días, momento a momento. Construimos la emoción a partir de cómo respondemos. Y esas respuestas vienen desde la voluntad, no son automáticas. A veces se sienten como automáticas, pero la realidad es que no son automáticas. Tenemos la posibilidad de tener injerencia sobre ellas. Entonces es como tomar responsabilidad por nuestra vida emocional y hacer algo útil, algo positivo, algo significativo con ellas. Cultivar emociones positivas. Entonces, algo que hacemos de manera muy activa en la práctica budista. Digo, aquí estamos hablando precisamente de qué es la práctica budista, ¿verdad? La práctica budista que se lleva a la vida cotidiana día a día. El cultivo de emociones positivas en el cojín, sentados en meditación, pero también allá afuera, cuando uno va a la tiendita, cuando uno conversa con cualquier persona, cuando uno hace lo que esté haciendo, en contacto con emociones positivas, ¿no? Digo, ese es obviamente esa es la meta, ¿verdad? Generalmente tenemos emociones aflictivas ahí adentro que van y vienen todo el tiempo y parte de la práctica tiene que ver con aprender a lidiar con ellas, aprender a transformarlas, aprender a usar la energía de esas emociones para movernos en otra dirección y hacer algo positivo con nuestra vida. Después viene el área del habla o la comunicación. Las voy a apuntar aquí de una vez, miren. Habla, que es una de estas ramas. Acción. Subsistencia. Después, ¿cuál seguía? Esfuerzo. Atención plena. Atención plena es justamente eso que acabamos de hacer con nuestra meditación hace ratito. Y por último, meditación. Entonces, estos tres tienen más que ver como con nuestra vida hacia afuera, ¿no? Como con los aspectos de cómo nos manifestamos hacia afuera, son como más externos. Mientras que estos tres tienen que ver más con el trabajo directamente con la mente. Entonces, bueno, pues nuestra habla, ¿cómo podemos llevar un habla significativa? Pues en la medida en que nuestra habla comunique justamente nuestras emociones hábiles, ¿no? Si podemos tener emociones hábiles en nuestra vida, como el amor, la compasión, la gratitud, eh, el contento, la confianza, si nuestra habla se convierte precisamente en la expresión de ese tipo de estados emocionales y de ese tipo de estados mentales. En el budismo se habla básicamente de que el habla significativa o el habla correcta tiene 4 características muy importantes. Es un habla veraz, decimos la verdad,
intentamos decir la verdad, porque es difícil, ¿verdad? Es difícil decir la verdad. Y se nos disfraza de todas formas a cada rato. Pero el habla correcta es veraz, es un habla amable, es un habla que está alimentada por una emoción de conexión y de cariño. Es un habla profunda, que no se nos queda nada más en las olas de la superficie, llenando el vacío ahí con cualquier parloteo, ¿no? Sino que es significativa, es profunda. Hablamos de lo importante, tocamos fondo con nuestra habla, ¿no? Y por último, es un habla que genera armonía. No es un habla que divide y que genera broncas entre todo mundo, sino que es un habla que genera armonía, que genera unión. Entonces, fíjense qué bonitas, ¿verdad? Veraz, amable, profunda y armoniosa. Esas son las características de un habla útil, de un habla hábil, de acuerdo al budismo. Y de nuevo, pues el habla, todos sabemos que nacemos, como decía un amigo mío, nacemos con una daga en la boca, ¿verdad? Tenemos una daga en la boca. ¿Cómo podemos hacer daño con el habla? Entonces, este elemento, esta rama del camino octuple tiene que ver con tomar conciencia de cómo el habla es una forma de acción realmente. Es una forma en la que ponemos ahí algo en el mundo y que podemos aprender a que eso que estamos poniendo en el mundo a través de nuestra habla sea lo más positivo posible, ¿no? Después, acción, pues en el tema de las acciones viene toda la consideración sobre la ética. Ahorita al inicio de la meditación cantamos los preceptos y decíamos, ¿no? Con acciones de amor y bondad purifico mi cuerpo. Con generosidad sin límites purifico mi cuerpo. Esas 5 cosas que dijimos ahí, las voy a decir, la que sigue es, con tranquilidad, sencillez y contento, purifico mi cuerpo. Con comunicación veraz, que tiene que ver con esta, purifico mi habla, y con conciencia clara y lúcida, purifico mi mente. Esos 5 consejos o esas 5 pautas que nos da el Buda con respecto a cómo actuar en este mundo, ¿no? Y en el budismo no hablamos de acción, de acciones malas y acciones buenas. No hablamos del bien y el mal, sino hablamos de aquello que es torpe y aquello que es hábil. Aquello que es torpe es aquello que está inspirado por emociones negativas, como por ejemplo el apego, el odio, la aversión, la ignorancia. Mientras que aquello que es hábil es lo que está inspirado en emociones positivas, en emociones como el amor, la tranquilidad, la compasión. Y me gusta mucho, o sea, no es nada más sustituir malo por torpe, ¿no? Y bueno por hábil. Creo que la palabra hábil, por ejemplo, comunica algo muy importante que tiene que ver con el hecho de que se puede entrenar. La ética es algo que se puede entrenar. Y cuando nosotros usamos la palabra hábil, es lo que estamos comunicando. Es una habilidad que se puede perfeccionar, el actuar de manera positiva, el actuar alimentado por emociones positivas. Entonces, acción hábil tiene que ver con acciones que tienen que ver con amor, con generosidad, con tranquilidad y contento, con veracidad, con claridad. Y generalmente los preceptos éticos se presentan de 2 maneras. Se presentan en su forma negativa, como aquello de lo que nos queremos abstener, y en su forma positiva, como aquello que queremos cultivar. Entonces, por ejemplo, en lugar de robar, en lugar de tomar lo que no te ha sido dado libremente, cultivas lo opuesto, que es la generosidad. Cultivas el dar, ¿no? En lugar de dañar con tus acciones, cultivas el hacer el bien, cultivas el comunicarte y el conectarte con otros desde la bondad y desde el amor, ¿no? Entonces tenemos estos 2 elementos en la práctica ética, aquello de lo que nos queremos alejar y aquello hacia donde nos queremos mover. Ahí tenemos acción, acción hábil. Después viene pues la subsistencia. La subsistencia tiene que ver con aquello que hacemos para ganarnos la vida, ¿no? ¿Cómo le hacemos para llevar una subsistencia significativa?
significativa. ¿Cómo le hacemos para que, bueno, todos nos tenemos que ganar la vida, todos tenemos que ganarnos un sustento, trabajar para pagar la renta, para mantener a los hijos, o en fin. ¿Qué hacemos para ganarnos la vida? Dedicamos muchas horas al día a ganarnos la vida. Tenemos, que dicen que por ahí, que la tercera parte de nuestra vida, 8 horas al día, estamos clavados en nuestra chamba, ¿no? En lo que estamos haciendo para ganarnos el pan de cada día. Entonces, obviamente, lo que hagamos con esa área de nuestra vida va a tener un efecto súper fuerte sobre nuestra mente. Cómo nos involucramos con ese aspecto de nuestra vida, cómo logramos que nuestro quehacer cotidiano a nivel de nuestra chamba esté en línea con nuestros valores y con nuestros principios vitales más importantes. ¿Cómo le hacemos para que todo eso que hacemos en nuestra vida se convierta en parte de la meta, ¿no? ¿Cómo le hacemos para que estemos poniendo piedras, una piedra sobre otra, pero que estemos en contacto con esa idea de que estamos construyendo una catedral, de que eso que estamos haciendo cotidianamente está contribuyendo a un fin más elevado, a un fin más allá, que le da significado a nuestras vidas, ¿no? Y ahí creo que no importa tanto qué hagamos, ¿no? No importa tanto si nuestro trabajo es vender periódicos en una esquina, o ser el presidente de la República, o ser doctor, o ser maestro, o no importa tanto lo que hacemos, nuestra actividad, sino cómo lo hacemos, la actitud con la que nos involucramos en nuestro trabajo. Sí. En esa parte, yo creo que sí es importante tener con qué fin vamos a hacer lo que hacemos. No, por supuesto, sí, claro. Porque si uno, o sea, le quitas, no importa lo que hacemos, o sea, yo creo que todas las actividades tienen su importancia y tienen un fin. Ajá. Entonces, sí es importante que cuando estemos haciendo algo de trabajo, como que vamos a tener nuestra sustentabilidad, es importante ver la meta a la cual vamos a llegar. Claro, claro. Yo creo que nuestro trabajo, aunque nos va a dar sustentabilidad, tiene que tener un fin común claro. para toda la humanidad, o sea, algo que crezca. Un sentido de estar haciendo el bien, ¿verdad? En ese sentido, sí, por supuesto. Sí, a eso me refería con que no se trata de estar en contacto nada más con el hecho de que estamos poniendo piedras, sino con el hecho de que estamos construyendo una catedral, ¿no? De estar en contacto con esa finalidad, con esa meta que tienes en la vida, ¿no? Y ya sea que estés vendiendo periódicos, o que estés dando clases, o que estés curando enfermos, que sepas que es tu contribución a ese fin mayor, a ese bien mayor que tienes en mente, ¿no? A eso me refiero con que, digo, por supuesto que importa lo que hagamos, pero más que nada importa con qué actitud lo hagamos y en qué medida estamos en contacto con esa meta, ¿no? Sí, tienes toda la razón, por supuesto, sí. Sí, y es un área difícil, ¿verdad? Esta del trabajo, porque yo creo que, no sé a ustedes, pero a mí es una de las áreas en las que más me topaba yo con este tema del sinsentido. Yo trabajaba en la UNAM, daba clases y hacía investigación en la Facultad de Ciencias como bióloga. Y cuando me entraban mis crisis existenciales, híjole, no saben cómo sufría yo, porque era esta sensación de, bueno, ¿y para qué estoy haciendo todo esto? ¿Para qué estoy haciendo? ¿Para qué estoy aquí tirándome un rollo, poniendo ecuaciones en un pizarrón que a nadie le importan, ¿no? ¿Qué sentido tiene enseñarles la curva de crecimiento exponencial a mis alumnos, ¿no? ¿Qué? A ver, ¿los va a sacar de algún problema en la vida esto? ¿No? ¿Les va a resolver el sentido de la felicidad? No. ¿Estoy realmente contribuyendo a algo importante? Y a veces me sentía como muy perdida con eso, pero si yo me logro enfocar con lo otro, si yo me logro enfocar, no cuando estoy poniendo una ecuación en el pizarrón que a quién le importa, sino pues estoy formando muchachos que se van a ganar la vida como biólogos, que probablemente van a contribuir a la conservación de este planeta, y estoy contribuyendo a eso, dándoles un poquito de herramientas para que ellos puedan ejercer su profesión en un futuro. Si yo me logro conectar con esa visión, wow, toda la diferencia del mundo. Toda la diferencia del mundo en cómo me puedo yo involucrar con mi chamba y cómo me puedo sentir inspirada y conectada y feliz y plena de estar llevando a cabo un trabajo, ¿no? Particular. Entonces, es un área grande el tema de la subsistencia, ¿no? Es un área que requiere a veces de mucha reflexión y de mucha
de mucho trabajo interno, ¿no? Responsabilidad. Responsabilidad. ¿Tú a qué te dedicas, Leslie? Yo doy clases de comprensión de lectura y redacción. Ah, ok, fíjate. Estoy grande, pero la Ajá. redacción principal. Ok, ajá. Sí, el tema de la docencia es toda una vocación, ¿verdad? Toda una vocación. Bueno, muy bien. Pues después de subsistencia, esfuerzo, ya para ir terminando. Y aquí entra más bien el trabajo que hacemos con la mente. En estos tres últimos elementos del camino óctuple, esfuerzo, atención plena y meditación. Tiene que ver con cómo trabajamos con la mente. Cómo trabajamos con digamos, ir llevando el timón de nuestra experiencia mental de cierta manera, ir dirigiendo, muy sutilmente, porque cómo se dirige la mente cuando uno está meditando, ¿no? Es un girar del timón muy sutil, muy delicado, porque es algo muy profundo y muy poco obvio, digamos. Cómo trabajamos con eso, ¿no? El esfuerzo tiene que ver precisamente con identificar cómo, para transformar nuestra vida, para dirigir nuestra vida hacia la meta, requerimos de energía, requerimos de empuje y requerimos de que ese esfuerzo esté alimentado por la claridad y esté alimentado por lo positivo. Entonces, bueno, pues ahí tenemos básicamente cómo orientamos nuestra energía hacia la transformación de nuestra propia vida, ¿no? Cómo entrenamos nuestra mente de manera positiva para que esto, el habla, la acción y la subsistencia, realmente sirvan a esta visión del potencial humano que queremos desarrollar, ¿no? Sin ese esfuerzo, nada de lo demás es posible. Entonces requerimos de ese empuje para poder llevar a cabo esa transformación. La atención plena, bueno, pues la atención plena la acabamos de practicar ahorita con la meditación. Realmente la atención plena es la herramienta de transformación más importante con la que se cuenta. Nuestro maestro Sangharakshita dice que cualquier transformación consciente que podamos hacer en nosotros mismos proviene de la atención plena, proviene de una toma de conciencia, de una capacidad de mirarte a ti misma, de notar los detalles, ¿no? Y a partir de esa claridad, entonces, poder hacer cambios. Y como decíamos, ¿no? La atención plena es algo fácil de practicar. Así, cuando se trata, de ver, mira, pon atención a la ventana. Ah, pues atiendes a la ventana, ¿no? Y ya. Pero ¿cómo le hacemos para mantener esa continuidad de la atención? En la medida en que mantenemos continuidad de la atención, adquiere una profundidad increíble. Adquiere una profundidad increíble y te empiezas a dar cuenta de los patrones de tu mente. Te empiezas a dar cuenta, por ejemplo, que la mayor parte del tiempo vivimos en pensamientos. Y además no nada más vivimos en nuestros pensamientos, sino que nos los creemos. Creemos que nuestros pensamientos son la realidad. Entonces vivimos detrás del velo de toda esa pachanga que traemos aquí en la mente, ¿no? De todo ese ir y venir, de todo ese estar construyendo y estar recreando y estar completamente ausentes a veces de lo que está pasando en el aquí y en el ahora. Pero en la medida en que empezamos a cultivar, a entrenar nuestra atención plena, empezamos a darnos cuenta de lo que está pasando realmente. Y a partir de tener más claridad de lo que está pasando realmente con nosotros mismos, pues podemos dirigir el barco mucho mejor, ¿no? Entonces la atención plena es una gran cualidad. Como decía mi amigo Vajrapriya, no se puede exagerar, o sea, no puedes pasarte de la mano. Puedes pasarte de la mano en cultivar quietud, puedes pasarte de la raya en cultivar la ética, porque no te puedes pasar de la raya en cultivar atención plena. Siempre, cualquier cultivo de atención plena nunca va a ser excesivo. Siempre va a traducirse en una transformación positiva de la vida. Sí, José Antonio. Ajá, sí, ¿cómo se relacionan estas dos, verdad? Sí, sí, sí. Sí, la atención plena, digamos, es esa facultad que te ayuda a tomar conciencia y a calmar la mente. La meditación, aquí estoy poniendo meditación más como un sinónimo de percatación.
Hay distintos tipos de meditación, pero hay un tipo de meditación en particular que se conoce como la meditación vipassana, que es una meditación que utiliza precisamente la calma de la mente que cultivamos a través de la atención plena para abrirte a contemplar las cualidades de la realidad, para abrirte a contemplar precisamente que todo es impermanente y que todo es insubstancial. Esas grandes verdades de la vida que tienen que ver de nuevo, y ya nos vamos acá abajo, que tienen que ver con la visión, que tienen que ver con la comprensión de la existencia. Y aquí por eso puse el fruto. Este es un fruto, ¿verdad? ¿Lo ven? El fruto de la meditación. El fruto de la meditación es la percatación, es el cultivo de sabiduría, es el darnos cuenta, pero darnos cuenta así, en mayúsculas, darnos cuenta. Obviamente la atención plena es una herramienta para llegar ahí, pero para llegar a la percatación tiene que haber algo más que solamente atención plena, tiene que haber una forma de conectarte, una forma de reflexionar, una forma de atender con los ojos bien abiertos a la realidad, que te permita darte cuenta de la naturaleza última de la existencia y a partir de ahí despertar a la realidad, ¿no? Entonces, es este despertar a la realidad, que cuando estamos en nuestra práctica, pues son despertares pequeñitos, pero en un entido último, esta es la iluminación, esa es la iluminación. Entonces, esa es una vida, ya para terminar, una vida significativa es una vida que nos lleva para allá. De acuerdo a la práctica budista, de acuerdo a la visión budista, una vida significativa es una vida en donde ponemos atención a todos esos aspectos de la vida, los vamos perfeccionando en contacto con nuestra meta y nos va acercando poco a poco a esa meta, que es el despertar de la mente humana y el desarrollo de nuestro potencial total. Entonces, bueno, pues hasta ahí le dejamos por hoy. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. ¿Alguien por ahí en Facebook o en Zoom que quiera hacer un comentario? ¿Sí, José Antonio? Ajá. Sí, sí. Fíjate que en las palabras en sánscrito o en pali, esta palabra es sati. Sati significa recuerdo, significa esta capacidad de estar presente, de estarte acordando. A ver, ¿de qué se trata? Pues de estar presente, ¿verdad? De estar atento. Ese sati es estar como practicando esa forma de estar presente. Y la palabra aquí es samadhi. Samadhi muchas veces se asocia con las experiencias de absorción meditativa profunda. Unas absorciones meditativas en donde incluso está ausente el pensamiento, en donde está ausente la experiencia sensorial, en donde lo que hay es una especie de concentración intensa de la experiencia en un solo aspecto de tu ser, ¿no? Entonces, sí, aquí estamos hablando no están separadas, ¿verdad? No, de hecho, nada de esto está separado una cosa de la otra, ¿no? La subdivisión es artificial. Pero sí, aquí estamos hablando más como de la absorción meditativa y de la práctica de percatación asociada a la meditación. ¿Sí? ¿Te queda claro? ¿Algo más por acá? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Qué piensan? ¿Cuál les gustó más? Sí. Pues estoy pensando que la plena atención Ajá. en la meditación puede ser parte de nuestra Ajá. cómo nos sentimos, Claro, claro, cómo actuamos. claro. Entonces, No están separados. Ajá, ajá. y la meditación la podemos hacer en camino. Claro. Ujú. La plena atención puede ser presentes y conscientes. Ajá. Y la verdad para mí, no sé si se trata de la meditación, Ajá. o se trata de Ajá. mejorarnos como poco a poco Ajá. cada día, Sí, traer alegría al mundo, claro. Ajá. más alegría, Sí, ser perfectos, sí. el concepto de Ajá.
claro. Sí, entiendo lo que dices. Ajá. Sí. Sí, sí, el ser perfecta pareciera que hay un punto en el final del camino en el que ya no hay nada más que hacer, ¿verdad? Ya, pum, ya eres perfecto y ya. Pero yo siento que el concepto de perfección a mí me gusta más como un verbo en gerundio, ¿no? Perfeccionando. O sea, es algo que siempre se puede ir llevando más allá. Esa es la parte que me gusta de ese concepto. Pero sí estoy de acuerdo contigo en que verlo como un punto final no es muy inspirador, ¿verdad? Y no es muy real si realmente podemos llegar ahí, ¿verdad? Pero siempre podemos ir un poquito más allá. Siempre podemos ser un poquito mejores, ¿no? Sí. Ujú. Gracias. ¿Alguien más? Sandra, ¿verdad? ¿Algo más, Sandra? ¿No? Mayuguita. No sé si tú nos puedas dar un ejemplo de cómo sería un día. Uy. ¿De qué acciones, qué cosas? Ajá. Bueno, obviamente ya están ahí, Ajá. trabajamos en la cultura, pero ¿qué parte cómo lo llevas? Ajá. Ujú. Pero también Claro, pues siento que esto que ahorita comentaba con Leslie, no tiene tanto que ver con qué hago durante el día, sino con qué espíritu lo hago, ¿no? Exacto, entonces puede ser, ¿en qué consiste mi día a veces, no? Yo me levanto y me siento aquí a meditar con Moksharati y Kemarati, nos ponemos aquí nuestro espacio, meditamos juntos, ¿no? Y desde empezar por eso, ¿para qué medito? ¿Por qué medito? ¿Me siento simplemente para llenar el espacio? ¿O porque es mi costumbre? ¿O porque es lo que me toca hacer? ¿O porque eso es lo que le da significado a mi práctica budista como un todo? ¿No? Desde el porqué del momento de la meditación me conecta con eso, ¿no? ¿Por qué lo hago? ¿Para qué lo hago? Y si estoy en contacto con ese propósito, si estoy en contacto con ese porqué último, entonces el significado de mi práctica de meditación cotidiana es completamente otro, que si simplemente lo hago por rutina, porque muchas veces, a veces me encuentro haciéndolo por rutina, ¿eh? Que toca, ay, ya suena el despertador, ya mira, te haces así y te sientes a meditar, ¿no? Y ya es la rutina. ¿Cuántas veces no medita uno por rutina, ¿no? Pero en los momentos en los que estás en contacto con tu propósito último, es mucho más inspirador, ¿no? Y luego, claro, termina la meditación y luego vamos a desayunar y luego empiezo con mis reuniones en Zoom. Últimamente tengo reuniones por Zoom un chorro de veces al día. ¿Para qué es esa reunión? ¿Con quién estoy conversando? ¿De qué se trata la conversación? Tú sabes, ¿no? Porque tú también estás involucrada conmigo, con las mujeres en proceso de ordenación dentro de nuestra orden Triratna, ¿no? Entonces muchas veces estoy en una conversación con una o con la otra. Entonces puede ser una conversación en la que simplemente estás ahí medio llenando el espacio, o puede ser de verdad una comunicación significativa en donde realmente estás tratando de entrar en contacto con la otra persona, en donde realmente estás abriendo los ojos a ella o a él y que realmente estás poniéndote al servicio, estás poniendo tu energía ahí disponible para apoyar a otro en su vida. Y si simplemente logras conectar con eso, pues seguro que te ha pasado mucho. Es completamente otra la experiencia, ¿no? Completamente otra. Entonces, creo que eso es lo que lo hace significativo, el que estemos en contacto con ese propósito último. a mí me ayuda un poquito, que cuando pasa el día hace una reflexión cuestionándose qué logré hoy y cómo me siento. Sí, Y cuando sí, tú lograste algo y te sientes tranquila, yo lo que hago es que lo escribo. claro. No, Mira, no es como un diario, ajá, pero es una acción. ¿Qué hice hoy y cómo me hizo sentir? Te lleva si tu día fue significativo. exactamente, Desarrollaste, te sí. hizo sentir bien. Es una súper buena costumbre hacer eso, ¿verdad? Si tuvo un efecto hacia afuera. Sí, Porque pues muchas veces hacemos cosas que no nos sentir bien en lo particular, pero a lo mejor no estás siendo sensible con sí, tu entorno. sí, sí. Entonces tenemos que visualizar. Claro, el efecto que tiene sobre otros. Positivo. Exactamente. Sí. También la meditación, bueno, refiriendo a una acción, pues la meditación
cultivando la filosofía, plena, después te vas a desayunar, con el propósito igual de conectar con la cena, y realmente ¿qué está pasando? ¿Qué estás haciendo en el inicio? Y pues con esta actitud también de conectar, reflexionar, ¿qué está pasando? Pero creo que hay Sí, claro, claro. hay acciones de generosidad, acciones de empatía, Ujú, ujú, ujú. Claro, Para sí. empezar, calma, porque estás como grito, Ujú, ujú. que calma y estás en otro estado mental. Claro, me encanta eso que dices, gritos en la cabeza y ves que sienten gritos, ¿verdad? Grillos, dijiste grillos, grillos, Bueno, también, sapos y culebras. Exacto. Sí, José. darte cuenta de los errores. Ujú. Sí, Es algo que sí. tenemos que corregir. A lo Ujú, mejor no logramos todo lo que queríamos. ujú, O sí una parte, pero también cometimos errores. También te hace darte cuenta de ujú, ujú, qué tenemos que cambiar. ujú, ujú. Bueno, pues muchas gracias a todos. Que tengan bonito domingo. Les recuerdo